Para renovar el Perú tenemos que darle seguridad y por eso el APRA está planteando el gran shock de seguridad ciudadana, que consta de 5 elementos fundamentales. El primero, una reforma de la Policía Nacional. El segundo, una reforma del sistema penitenciario. El tercero, un cambio de enfoque en el control de las fronteras. El cuarto, una dureza normativa respecto a aquellos que traicionan al pueblo en vez de protegerlo. Y finalmente, el liderazgo mayor tanto del Ejecutivo como del Presidente de la República. En cuanto a la reforma de la policía, tenemos que decir que vamos a incrementar el número de policías de 120.000 a 250.000 en los próximos 5 años, que vamos adicionalmente a incrementar el presupuesto para la seguridad ciudadana en más 150%, que vamos a crear un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de todos aquellos cabecillas de las bandas de crimen organizado transnacional. Lógicamente conectaremos también a las comisarías con internet, construiremos más comisarías allá donde no existan o las potenciaremos donde existan. Naturalmente vamos a construir en los próximos 5 años de 12 a 24 penales, los cuales diferenciaremos por pisos altitudinales respecto a la peligrosidad de los reos. Vamos lógicamente en esta primera etapa a discutir que esta nueva infraestructura penitenciaria tenga temporalmente administración privada mientras reformamos el INPE y lo limpiamos de la corrupción que lamentablemente lo ha infiltrado. Pero entendemos nosotros que existen muchísimos funcionarios que traicionan al pueblo. Vemos cómo determinadas zonas del interior se le encargan a las Fuerzas Armadas para que se reduzca la producción de la droga y en lugar de reducirse ha incrementado. Vemos cómo algunos hijos del pueblo son condenados, a veces de manera injusta, porque no tienen para pagar un abogado. Sin embargo, vemos al mismo tiempo cómo violadores, asesinos, criminales son liberados en menos de 24 o de 48 horas. Es por eso que nosotros planteamos que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales tenga que merecer necesariamente cadena perpetua. Adicionalmente, planteamos grandes operativos para intervenir al crimen organizado allí donde se anida, para golpearlo con la acción conjunta de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los órganos de justicia, la presencia de los ministros de Estado y también del Presidente de la República. Pero debemos entender que nada de esto va a servir si nuestras fronteras siguen siendo una coladera. Por lo tanto, vamos a implementar el hecho de descansar aún más el cuidado de las fronteras en las Fuerzas Armadas. Pero para potenciar esta tarea tenemos que entender que tenemos que duplicar su número de 30.000 soldados a 60.000. Y para ello tenemos que darle mayores incentivos académicos y formativos. Pero además, anuncio que el APRA, de llegar al poder, va a incrementar la propina que reciben los soldados de 256 soles por lo menos al sueldo mínimo para incrementar el reclutamiento y cuidar mejor nuestras fronteras. Finalmente, articularemos una gran comisión nacional multidisciplinaria de apoyo técnico para la ejecución del gasto de los gobiernos subnacionales en materia de seguridad ciudadana. Este es el gran shock de seguridad ciudadana que el APRA le propone al Perú. Renovemos el Perú. Seguridad y oportunidades para todos. Quique Presidente. Marca las 5 estrellas del APRA.